Se Bueno, entiende mejor, sí, ahora hay unos instantes en los que empiezan a conectarse los seguidores en Instagram. Y bueno, pues bienvenidos a yo, la librería Alberti. Muchas gracias, Jaime Talens, por estar aquí, por la presentación de esta antología en la editorial Cátedra, en Letras Hispánicas. El azar nunca deja cabos sueltos. Y has venido con Antonio Ortega, poeta y amigo, y también muy apreciado en la librería Alberti. más amigo que poeta, pero bueno. Muchas gracias a los dos. Es una tarde estupenda, desde luego, poder escucharos y sobre todo poder escuchar aquí a Genaro Talens. Nuestros Pues, amigos se están conectando, acordaos que los tenéis aquí. Muchas gracias a todos los que os estáis uniendo a esta conversación. Y bueno, es el espacio de la librería Alberti, es vuestra casa. muy bien. Pues muchas gracias a Lola y muchas gracias a la librería Alberti por recibirnos y por seguir siendo un centro de reunión importante en esta ciudad a pesar de la pandemia y a pesar de los problemas que pasamos últimamente. Yo en estas cosas, cuando se presenta un libro y se presenta un autor, en este caso Genaro Talens, lo normal es empezar a contar un poco el currículum y lo que ha publicado y lo que ha dejado de publicar. Si hiciéramos eso con Genaro estaríamos un rato largo, un rato Mejor bastante lo largo, dejamos. porque cualquiera que tenga el libro y compre el libro y lo lea el libro, que le va a encantar, y vea la bibliografía que ha hecho José Francisco Ruiz Casanova, que es una biografía magnífica, podrá comprobar la largueza y la extensión del trabajo crítico, del trabajo poético de Genaro. En la biblioteca de la universidad donde yo trabajo, hace un par de días, cuando sabía que tenía que venir aquí, busqué en el catálogo las referencias en las que aprecié Genaro Talens. Y en esa biblioteca había más de 80 referencias que tenían que ver con trabajos realizados por Genaro, con trabajos que estudiaban o hablaban sobre la obra de Genaro. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí, todo el mundo lo conoce, sabe que es un poeta magnífico, y vamos a hablar un poco de esta antología que ha llevado a cabo la edición José Francisco Ruiz Casanova. Eh, Esta yo creo que es una de las pocas antologías, si no la única, no lo sé, en la que tú no participas en la elección de los poemas, que ha sido José Francisco quien ha elegido todos los poemas. Y por lo tanto lo que vamos a leer va a ser una visión personal, si acaso el punto de vista desde el que José Francisco te ha leído y que ha resumido en estos poemas, que son 200 poemas, más una parte de inéditos, que es el memorial de la pandemia. Tienes otro poema inédito con el que abres el libro. Tú cuando leíste la selección y cuando leíste el libro, ¿cómo te sentiste? ¿Qué relación estableciste con el libro? Bueno, yo realmente la decisión de José Francisco de decir si hago la antología elijo yo, a mí me pareció bien, porque cuando uno reflexiona sobre lo que ha hecho, por mucho que piense o se piensa en general que el autor es el que más sabe de lo que ha hecho, yo nunca lo he creído así. Yo creo que el autor, como lector que es de lo que ha hecho, es un lector más y tiene una visión muy particular. En las otras antologías que han hecho de mi trabajo, no es que la selección la haya hecho yo, pero siempre me han consultado, yo he dicho, bueno, pues a lo mejor me gustaría este poema, me gustaría el otro, y casi siempre me han hecho caso. No voy a decir con esto que José Francisco no me hizo caso, porque también me preguntó en un momento determinado, ¿hay algún poema en concreto que te gustaría que estuviera? Yo dije, sí, los que he dedicado a mi familia, que la mayoría de ellos cercanos a mí ya han muerto, y quiero que conste, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mis hijos, a mis nietos. Pero fuera de eso, dice, no, es que fuera de eso no te voy a hacer caso. Y me parece muy bien. La imagen que ahí se construye no era la que yo tenía de mí, pero me ha reconfortado, porque bueno, sí, si es posible leerme de esa manera, quiere decir que he dejado ya de ser el dueño, digamos, del sentido de lo que escribo, que es a donde debería aspirar todo escritor que se considere útil, ¿no? Sí. Que el lector decida qué es lo que vale, ¿no? No, es una antología muy precisa y al mismo tiempo muy totalizadora. Es decir, uno si se acerca por primera vez a la escritura de Genaro Talens leyendo esta antología va a tener una visión muy cabal de lo que ha sido el trabajo
poético degenerado durante todos 60 años, ¿no? O más. Bueno, sí, porque bueno, yo empecé a escribir poemas a los 8, que es una edad que no me parece lo más oportuno. Digamos, si a mí, cuando mi hijo tenía 8 años, me hubiera dicho que quería ser poeta, lo hubiera mandado al psicólogo. Mi padre, sin embargo, lo que me dijo fue pues a estudiar mucho. Bueno, ahora me parece casi insólito que yo escribiera sonetos, y además bien medidos, con 8 años. Afortunadamente, la mayoría de lo que escribí, salvo uno, desaparecieron, no sé cómo, en los traslados de los cuadernos que yo tenía, y el más antiguo que tengo es de los 14 años, cuando murió mi hermano pequeño, que es uno de los que aparecen en los primeros poemas, ¿no? Y en ese sentido sí son 60 años, pero claro, contando en los 60 años la infancia, que también formaba parte de mi trabajo como escritor. Vamos con el título, que además es un endecasílabo perfecto. ¿Qué historia tiene el título? Bueno, el título, para ser... Es una frase que yo te he leído en algunos sitios, en algún libro y en alguna entrevista, etcétera, etcétera, pero ¿cómo surge el...? Bueno, el título, de hecho, surgió porque mi mujer me dijo que debería ser ese el título. Yo había pensado ponerle en un principio música tardía, y me dijo, eso es muy tópico, eso es muy sentimental, yo le pondría esta. Y bueno, normalmente Pilar acierta casi siempre. Y entonces dije, no te importa que lo llame así, te robo el título para mi libro. Y no era en principio el título para la antología, sino para el 4º volumen de la Poesía Reunida. Lo que ocurre es que el 4º volumen finalmente se pasaba de páginas, en lo que iba a salir en lugar de la antología, y porque los 3 primeros tomos también están en cátedra, pero estaban en la colección de poesía que ya no existe. Entonces, claro, para las letras hispánicas, hacer un 4º tomo en lugar de una antología, José Francisco, que es el que iba a hacer la edición del otro volumen, me dijo, yo preferiría que fuera antología. Y dije, pues me parece bien, entre tú que decides antología y Pilar que decida cómo se titula, pues adelante, hacer lo que queráis. Y lo han hecho y los dos muy bien. Sí, el libro tiene, como has contado, tiene cuatro partes que se corresponden con los 3 libros de poesía reunida que tienes. Y el cuarto. Y la cuarta parte, que sería ese cuarto que está por aparecer, que se titula Los Tigres de Agosto. Los Tigres de Agosto, de agosto 2006-2020. Aquí también se antologa José Francisco algunos poemas del 70 o anteriores al 70, que son difíciles de encontrar, y que tú habías dejado un poco de lado, digamos. Se incluye también una parte, el Memorial de una pandemia, que es un libro inédito que se publicó que se escribió en el 2020. Otra sección que se llama Oficio de Babel, que son traducciones inéditas de Petrarca, Galileo, Camões, Leopardi, Laxuler, Bonnefoy y Nuno Giudice, y luego una selección de textos sobre poesía y poética. Son 15 textos que van desde el primero, que es de 1900, no me acuerdo, 71 creo, o 70. hasta el último, que es del año pasado, que está en el prólogo que hiciste para la edición de Cernuda. Sí. Yo cuando he leído la antología he tenido un poco esa sensación que cuenta Wittgenstein alguna vez cuando alguien le preguntaba sobre su tratado lógico-filosófico, y decía esto es cuestión de ir subiendo escaleras una detrás de otra, ¿no? Yo tenía esa sensación de ir subiendo escaleras poco a poco. En esta edición que también está ilustrada, pero que fundamentalmente lo que sale en las ilustraciones son las portadas de los libros editados, algún manuscrito, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el anterior, Cantos Rodados, que también se publicó en cátedra, de Fernández Serrato, que había muchas más fotos familiares, muchas más fotos de personaje. Y hay una foto que a mí siempre me ha gustado mucho, y además es bastante, a mí me parece muy bella, que es una foto tuya del 65 o 66, no recuerdo, en el estadio de Vallehermoso. Ah, sí, del 65, sí. 65. Es una foto que está muy bien porque estás en el momento en que sales en una carrera de relevo. En el 4%, en el España-Grecia. Sí, exactamente. Es una foto que a mí me parece que está muy bien esa foto, que apareces con el relevo en una de las manos. Sí.
a mí me da la sensación, un poco bigestenianamente, de que yo he seguido una especie de carrera de relevos, leyendo tu antología y leyendo tu obra en general. ¿Tú eres consciente de eso, de ese avance, de esa resistencia que además te viene de la parte atlética que fuiste en la juventud? Sí, hay un elemento en esta antología que de hecho forma parte de mi trabajo en los últimos 2 o 3 años, y es lo que tiene que ver con mi biografía como atleta, porque es algo que normalmente yo había dejado siempre, no digo ya en un segundo plano, sino que había procurado hasta cierto punto eludir. Muchos amigos me preguntaban, ¿y por qué no hablas de esa época de tu vida? Bueno, la razón era muy simple. Es que en un momento determinado yo creo que me equivoqué, pensando, porque eso me hacían creer mis colegas, que la vida del atleta y la vida del académico son un poco incompatibles, y estaba empezando mi carrera en la universidad, decidí dejar el deporte y fue el mayor error de mi vida, no tenía que haberlo dejado. No solo porque podía haber llegado mucho más lejos de lo que llegué, que eso es lo de menos, porque en el deporte se hace lo que se puede y cuando ya no puedes más, pues no puedes más. Aunque hubiera hecho los registros en velocidad que yo creo que podía haber hecho, ya los habrían batido, porque los años no pasan en balde. Pero lo que sí es cierto es que cuando empecé a recuperar, después de mi jubilación como profesor, ese mundo, porque curiosamente mis mejores amigos siguen siendo los del deporte. Algunos de ellos no los había visto desde hacía 50 años y nos volvimos a ver como si nos hubiéramos visto ayer. Me di cuenta de que gran parte de lo que yo he hecho en mi vida como escritor y como profesor se lo debo a esa especie de escuela de vida que fue el deporte para mí. El deporte tal y como lo vivíamos en mi generación, porque ahora el atletismo es un espectáculo, es un negocio, es profesional. En nuestra época no era así, pero uno aprendía no a competir con los otros, porque no había publicidad, no había dinero por medio, sino a competir contra uno mismo, contra el crono, si quieres, a saber que las cosas no caen del cielo, que necesitan esfuerzo, a saber ganar, a saber perder, es decir, a no tirar nunca la toalla. Y en ese sentido decidí, cuando volvieron a inaugurar el Estadio Vallehermoso, que es donde yo me retiré a los 23 años, decidí hacer una especie de memorial de mis compañeros y escribí un pequeño volumen con una edición que hice yo mismo para regalársela a ellos, que se llamaba Fragmentos de una historia incompleta o inconclusa, ¿no? Fragmentos de una historia inconclusa, donde había poemas a la velocidad, al salto de altura, al salto de longitud, al salto con pértiga, al lanzamiento de martillo, a las carreras de relevos, incluso a lo que me permitió el deporte, que es en muchos aspectos también viajar y conocer otros mundos, porque en los pocos años que yo hice deporte, que fueron de los 17 a los 19 y de los 22 a los 23, en el medio dejé el deporte para dedicarme a la carrera, prácticamente me recorrí medio mundo de pista en pista. Y además, algo muy curioso, gran parte de mi biblioteca clásica la iba comprando con las dietas que tenía de los mítines. Y en ese sentido quise recuperar parte de eso en este libro. Y de todas maneras ya lo había decidido José Francisco. Y no eligió los que yo hubiera elegido, porque él eligió los que tenían que ver conmigo, velocidad, en los relevos, etcétera. Yo a lo mejor hubiera elegido otros, pero me parece bien. Que estuviera presente la vida de atlética me parece importante, sobre todo, no por lo que tiene de autobiografía, sino por lo que tiene de escuela de la vida, que yo creo que desgraciadamente se ha perdido. Cuando yo empecé, yo recuerdo que empecé en los campeonatos escolares, un poco por casualidad, porque yo era muy malo en gimnasia, cosa curiosa. Me habían suspendido la gimnasia y el profesor me dijo, bueno, pues si vienes al equipo
y llenas el hueco que nos falta porque uno se ha puesto enfermo para que puntuemos, te la pruebo. Yo digo, bueno, pues voy. A mí no me gusta hacer el ridículo. Y dije, bueno, pues ya que tengo que estar aquí, pues haré lo que pueda. Y lo que pude fue batir el récord de la provincia. De ahí me mandaron a los nacionales, en los nacionales quedé segundo, de ahí fue a los campeonatos de juveniles me seleccionaron para los campeonatos de Europa, y todo eso en cuestión de 4 o 5 meses pasé de no hacer nada al equipo nacional. Y yo dije, bueno, pues si esto sirve, vamos a seguir por aquí. Y de hecho fue gracias al deporte por lo que vine a Madrid, por lo que viajé, por lo que me planteé muchas cosas en mi vida que el deporte me ayudó a superar, porque lo que ha sido una carrera no más que de relevo, de obstáculos, ha sido la carrera universitaria y la carrera de escritor, porque no he sido en ese sentido alguien al que las cosas le vinieron dadas desde un principio, en absoluto. Y sin embargo nunca me rendí, sí, gracias al atletismo. Por eso yo al atletismo le tengo tanto cariño. Claro, pues digo yo, esa capacidad de resistencia. En el prólogo, José Francisco Ruiz Casanova hace un magnífico prólogo, un prólogo excelente, en que todo el mundo, con el que todo el mundo va a entender perfectamente la escritura de Genaro, pero sobre todo es muy interesante porque pone en claro todos esos especie de errores y contubernios que hubo en una determinada época referentes a tu escritura, ¿no? Toda aquella historia de la metapoesía y la coartada metapoética, etcétera, que queda aquí claramente definido. Al fin y al cabo, lo que tú haces en tu escritura es, y hace muy bien José Francisco, porque pone al inicio de su prólogo y al inicio del libro, pone una cita de Juan Larreal que yo siempre he admirado mucho, que forma parte, dice, hoy el arte es un problema de generosidad, todo menos el simulacro cobarde. Y forma parte de un texto suyo que se llama Presupuesto Vital. Tu escritura, al fin y al cabo, ha sido un presupuesto vital durante toda la carrera, ¿no? Sí, porque no he hecho otra cosa más que hablar de lo que me pasaba a mí. Otra cosa es que yo no hablara de mí, que yo no contara mi vida, porque a quién le importa lo que le pase a uno, ¿no? Pero que uno escribe desde lo que ha vivido y desde lo que ha visto y desde su propia experiencia corporal. Si es que yo no creo que haya otra posibilidad. Por eso a mí nunca me pareció correcto que me acusaran de abstracto. Yo no voy a la abstracción por ninguna parte, pero bueno. Supongo que uno de los problemas que hay en la tradición hispánica, por una parte, es el carácter elegíaco. A mí la elegía me pone muy nervioso. Yo creo que a la poesía hay que llegar ya llorado y no llorar en público. Y se escribe frío con la cabeza, no se escribe con el estómago. Eso por una parte. Y por otra, hay muy poca generosidad en el sentido de aceptar que una persona puede dedicarse a muchas cosas a la vez. Si uno es poeta, no puede ser novelista; si es novelista, no puede ser crítico; si es crítico, no puede ser profesor; si es profesor, no puede ser... Porque la idea de la multiplicidad está, digamos, mal vista en nuestra tradición hispánica, ¿no? Y bueno, yo he sido así, ¿qué vamos a hacer? Así me parieron y así sigo siendo. Me han interesado muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que tú lo has dicho muchas veces, y lo has dicho, yo lo he leído y lo has expresado claramente, que el resto de tu obra, de tu labor, de tu escritura ensayística, tu escritura sobre teoría literaria, tus traducciones, que aquí también se incluyen unas cuantas, también inéditas, han surgido precisamente de tu trabajo poético. Claro. Es la poesía la que te ha hecho, la que te ha llevado a solucionar esos problemas o a sí, reflexionar. Porque a veces viendo un problema, ¿cómo se resuelve? Y pensar, bueno, a ver, ¿cómo lo ha resuelto esto un autor alemán o un autor francés? Y como la mejor manera de saberlo es traducirlo, pues he traducido casi más de lo que he escrito. Porque me servía no solo para hacer mano, como decía Cernuda, sino para aprender a ver otros mundos distintos de los que yo vivía, ¿no? Y en ese sentido, reflexionar sobre esos problemas a veces me permitía desarrollar un ensayo, no porque yo quisiera desarrollarlo, sino porque como tenía que hacer ensayos para la carrera académica, yo he hecho en mi vida 6 o 7 oposiciones, y cada vez que había que hacer una oposición había que hacer un libro. Si hubiera ganado la primera oposición, no hubiera escrito la mitad de los libros de ensayo que he escrito. Pero como tenía que hacerlos, pues ya puestos, me servían para matar 2 pájaros de un tiro, para tener el trabajo que me pedían y para resolver problemas que me planteaba mi propia escritura. En ese sentido,
el motor de todo ha sido la poesía, por supuesto. Bien, ahí has hablado ahora, eso que has dicho siempre. Yo ahora vamos al asunto. Ayer o antes de ayer yo leía un artículo muy reciente de Miguel Casado, que publica en Tantan Press, una revista en internet que dirige Eloy Autero en León, y publica mensualmente unos artículos, Miguel Casado, y este artículo es un artículo sobre Svetlana Alexievich. Y entonces ese artículo recordaba la afirmación, a mí me recuerda mucho tu escritura también, la afirmación de Emil van Benist, en la que con sus términos de lingüista y cuando está analizando los rasgos de la frase, como él llama la unidad de sentido de la lengua en acto, a la palabra hablada, dice: la referencia de la frase es el estado de cosas que la provoca, la situación de discurso o hecho a la que se refiere y que jamás podemos ni prever ni adivinar. En la mayoría de los casos, la situación es una condición única, cuyo conocimiento no puede ser suplido por nada, de suerte que la frase es cada vez un acontecimiento diferente. Esto viene a confirmar, como sigue diciendo Miguel Casado, que la singularidad es el núcleo de lo poético, es su ser, y que el poeta, quien escribe, puede construirla de muchos modos. El mismo Van Benist concibió una lúcida teoría de la enunciación, según la cual la cualidad del sujeto está vinculada al hecho de hablar, en nuestro caso desde el poema. Que quien habla, y al hablar dice yo, ese es el sujeto. En tus libros, y quiero ver esta antología también, muestra ese acontecimiento, en estado puro. Constituirse como un sujeto en el ejercicio de la voz, y como se dice en la contraportada del libro y en la introducción de Ruiz Casanova, al hecho mismo de que tu escritura se trata de una poesía que habla desde mí y no de mí. Y que este planteamiento teórico y poético remite tanto en relación con lo real como con la formación de la identidad. Yo creo que eso es una cosa que debe quedar clara, que es decir, en la poesía española, donde hay mucho yo, todo me pasa a mí, tú dejas claro que el que escribe, no tiene por qué hablar de uno mismo, sino hablar desde uno mismo. Sí, porque una cosa es tener claro que uno no puede mirar el mundo con otros ojos más que con los suyos, que no puede mirar desde una perspectiva distinta de la que tiene, pero eso es una cosa. Y ponerse a sí mismo en el centro de lo que mira, hacer una escritura especular, nunca me interesó, porque a mí no me gusta que me den respuestas, a mí me gusta que me hagan preguntas. Y cuando uno se mira al espejo, lo que está viendo son respuestas. Además, el espejo nunca ni pregunta ni contesta. Por eso, cuando un poeta, que me parece absolutamente aceptable, quiero decir que no lo estoy criticando, pero piensa que lo mejor que puede hacer es que el que lo lee se identifique con él. Yo no busco que se identifiquen conmigo. Yo lo único que intento es que si lo que otro ha escrito me ha servido para replantearme cuestiones que no tenía claras, lo que yo escribo le sirvan a otros para replantearse cuestiones que no tienen claras, pero no necesariamente que se identifiquen conmigo. ¿Para qué? No creo que mi vida sea tan importante como para pretender eso, ¿no? Ese yoísmo, esa especie de ego que muchas veces está en la poesía lírica por el hecho de que habla en primera persona. Tú decías lo de Benveniste, es verdad. Toda frase la dice siempre un yo. Incluso cuando llueve, y tú dices llueve, es un yo el que dice llueve. O sea, que el yo no lo puedes evitar. Esa era la primera afirmación de mi maestro Samuel Beckett, ¿no? Es imposible no decir yo. Pero una cosa es no decir yo, y otra cosa es decir yo, como argumento. A mí eso no me interesa para nada, ¿no? Por lo menos como escritor. No, sí, ni a ti como escritor, ni a mí como crítico. Yo cuando escribo crítica escribo para explicarme a mí mismo lo que he leído, no para otra cuestión. A ver, la infancia, hablemos de la infancia. La infancia es fundamental en tu desarrollo vital y en tu desarrollo poético. Y además siempre citas mucho el verso de Juan Ramón que dice: en donde está el amor, ahí está el mundo, ¿no? Es decir, porque este libro, y también lo ha dicho José Francisco, hay muchos poemas de amor. Bueno, cuando salió la anterior antología, en la que hizo Carlos Serrato, me acuerdo que en la entrevista que me hicieron en El País, subrayó como título una frase que había dicho, es que toda poesía es poesía de amor.
Entonces me sorprendió, pero creo que yo tenía razón cuando dije esa frase. Por lo menos en mi caso, toda poesía ha salido de una relación amorosa con el mundo. En cuanto a la infancia, no es que yo piense que la infancia es el reino que uno perdió. Yo no, eso de Tinarcadia Ego de Cernuda me pareció muy, muy interesante como tema para reflexionar sobre cómo Cernuda era posiblemente lo contrario de como normalmente se le ha leído. No como un poeta que cuenta su vida, sino como un poeta que demuestra, escribiendo, el poco sentido que tiene querer salvarse escribiendo su vida. Desde esa perspectiva, la infancia, lo que ocurre es que, igual que con el deporte, es un tema que yo siempre había procurado obviar, hasta que me di cuenta ya en el inicio de mi vejez que eso no era así. Cuando el año, me parece que fue en el 2013, se cumplían 50 años del Preu, y en el colegio quisieron hacer una especie de reunión de los supervivientes, y yo no sé cómo me contactaron. A mí me sorprendió que las primeras noches, después de saber que ellos se acordaban de mí, yo me acordaba de casi todos por el nombre, por el apellido y hasta por el tono de voz. Y yo digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y cómo tenía yo eso encerrado en la memoria y ni siquiera era consciente? Ahí es cuando escribí un libro que, por cierto, a ti te gustó mucho, que era El sueño de Einstein, ¿no? Sí, a mí es un libro de los... a mí es uno de los que más me ha gustado tuyo. Bueno, pues ahí lo que hice fue intentar explicarme por qué todo aquello había estado sepultado cuando no estaba sepultado. Bueno, antes he dicho que la mayoría de mis amigos son de la época del deporte y del colegio. Ahora nos vemos prácticamente que todos los meses. Tenemos hasta un WhatsApp que se llama Los Maristas en Madrid, en los que vivimos todavía en Madrid, nos vemos, igual que nos vemos los atletas del equipo nacional de los años 60, ¿no? Y eso, recuperarlo, fue como recuperar una parte muy importante de mi formación, que yo había, no sé por qué, intentado neutralizar, y que ahora recojo con todas sus consecuencias, porque ese también soy yo. Es así de simple. Pues yo creo que nada mejor que nos leas unos cuantos poemas. Bueno. Y recomendar a la gente encarecidamente que se haga con este libro, que van a disfrutar mucho leyéndolo. Es un estudio magnífico y una magnífica antología, con una visión muy cabal de la escritura poética de Jonathan Einstein. Bueno, yo tengo que darle las gracias a José Francisco, que no nos estará viendo porque no tiene Instagram, pero creo que esto luego se ve en YouTube. Sí. Bueno, pues él lo verá en YouTube, imagino. Sí, luego estará en nuestro canal de YouTube. Bueno, no, lo digo porque has dicho tú antes, y no habíamos comentado, que una de las cosas que más me ha gustado, que fue decisión suya también, es que si realmente se había criticado muchas veces mi poesía como la poesía de un profesor, él dijo, voy a poner los textos teóricos para que vean que es al revés, que los textos teóricos son los de un poeta y no la poesía la de un profesor. Y en ese sentido, creo que la suerte que yo he tenido es que este libro lo editara uno de los filólogos más coherentes que he conocido en mi larga carrera como académico, porque este es un filólogo en el sentido absoluto del término, no de los que se dedica a poner notas a pie de página y buscar variantes, sino a plantear los problemas con la radicalidad que se necesita. Y además es un gran teórico de la traducción y un gran traductor. Sí, además el prólogo es, además en muchos puntos es divertido y es irónico, que además ayuda mucho a la lectura. Y yo antes lo comentábamos, antes de entrar, que hay 2 o 3 libros de José Francisco que yo pondría como obligatorios en todas las carreras de letras y en todos los grados de literatura. Uno sobre las antologías poéticas, otro sobre la poesía española en el siglo XX y uno sobre la traducción. Que yo creo que todo interesado en la literatura y interesado en la filología debería de tener como manuales recurrentes y a su lado, ¿no? Bueno, a mí es que me gusta mucho lo que hace. Es un filólogo
no sé qué calificación te puedo ponerle. Es filólogo. Filólogo, Es pero filólogo, no como la mayoría que dicen se dicen filólogos y luego... sino que hacen filología, ¿no? Este es filólogo. Este es filólogo. Y además lo mismo edita, como aquí lo ha hecho con mucho rigor este trabajo, o el trabajo de Sánchez Robaina, que también editó él, que bueno, fue el que puso en circulación los inéditos de Villamediana, ha sacado una edición maravillosa de poesía medieval, que creo que además que conoce toda la historia de la literatura. Sí, yo recuerdo una edición suya del programa de Aleister Crowley, que era sí, una cosa... también, y el Diego de San Pedro, que acaba de sacar, que está muy bien también en cátedra, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a leer un par de poemas. Y bueno, como hablaba de la infancia y del atletismo, pues voy a empezar con uno de atletismo, que se llama Penúltima vuelta del camino o los viejos atletas nunca mueren. Aquí cambié el viejo dicho de los viejos rockeros, que podía haberlo puesto también, porque también soy un viejo rockero, pero preferí hacerlo porque era la primera reunión que teníamos los antiguos atletas de la residencia Blume, ¿no? Está dedicado al que fue nuestro entrenador, José Luis Torres, ya desaparecido, y a mis colegas de la residencia, a Rogelio Rivas, Lorenzo Riezu, Jacinto Segura, Jorge González Amo, y dos que fallecieron después de este poema, César Suárez de Centi, un saltador de triple y luego profesor en la Universidad de Oviedo, y Juan Carlos Jones, velocista, que murió luego de regreso a su país de origen en Guinea. El marinero dijo: siempre escriben la historia hombres de tierra firme. Octubre trae el halo de una luz desconocida para esta época del año. Sí, han acudido todos, poco a poco, con esa incómoda serenidad de quien se asoma a una ventana y ve las mismas ramas de los mismos árboles, como otro viento las golpea sin compasión. El tiempo está dormido. Una llamada, un pálpito, viejos rostros cansados donde el sol del otoño alumbra la sorpresa de sobrevivir, en un lugar tan frágil como la memoria. Dejo que hablen las cosas, no lo que pienso acerca de las cosas, y el aire vira en sepia bajo los manzanos. En la terraza, el ojo es un murmullo. Apoyado en la mesa, miro ajeno a los otros en que fui. Cómo conversan, callan, se iluminan, sombra o fantasma de los pies ligeros. Doy fe de la humildad de esta maleza. En la maraña de la vegetación se yergue indómito el rocío. Amistad, ¿dónde ahora? ¿Cómo ahora? ¿Por qué ahora, dime, tan a destiempo? Si eras lo mejor que tenía. Vamos a ver. Y el cine Olimpia, ya ni existe, era uno de los cines donde íbamos los del colegio los jueves por la tarde, que es cuando teníamos libre en el colegio, a ver películas del oeste, y Peplums. Cornel Wilde, Jeff Chandler y el rostro impredecible de Jack Palance, héroes de sombra de mis 9 años, cuando sentado los domingos en la sala de cine, frente a la tenue luz de la pantalla, hasta el paisaje triste de las callejuelas y la acechante oscuridad del barrio, desaparecían mirando transcurrir tantos mundos posibles. Atila junto al hijo de Robín de los Bosques, Sabú y el genio de la lámpara, los tigres de Malasia y el navío pirata en alta mar. Dobles ensueños de sesión continua para que en el vaivén de las limitaciones nuestro pequeño reino sin sentido pareciese mejor. ¿Dónde empezaron y por qué terminan? Sin darme cuenta de su redundancia, también la noche ha muerto sin identidad.
ver dónde están. El poema que dediqué a el primer viaje a Madrid cuando vine a incorporarme a la residencia Blume, en un tren de la época de tercera, se llama Estación de Atocha, septiembre de 1963. El viaje era largo, pero no durmió. Atrás quedaban restos, la memoria de su pequeño mundo, con gomeros y balones, el eco de una niñez no usada, pistolas de madera y ese tren compartido donde su hermano y él acostumbraban a viajar sin rumbo en las noches de invierno, cuando el frío arreciaba y ni el sol de la tarde les pertenecía. Acurrucados bajo el cobertor, otro espacio posible daba forma a los sueños sin el terror viscoso de las arañas y las lagartijas, a salvo de las yedras y de los pensamientos del jardín. El traqueteo del vagón pautaba la aventura. Era una noche cálida y sin nubes. Rememoró los miedos de la víspera, el desconcierto de su excitación, el canto débil de algún pájaro y el cri-cri de los grillos al otro lado del andén. Tan frágil era la imagen, todo tan incierto, que no acertaba a comprender. Al fondo el humo y una niebla gris. Por el vidrio empañado de las ventanillas miró aquel cielo que desconocía, cómo iba abriéndose paso igual que el estallido de los brotes en flor, y vio surgir y alzarse una ciudad sin rostro en los escombros del amanecer. Incipit vita nuova. Es un poema que escribí a mi nieto Marca. En el jardín intacto donde duermes, como un alba en reposo, crecen flores de arena y los jazmines dicen que el tiempo acaba de empezar. No te conozco aún e intento imaginar la forma de tu rostro. ¿Qué podría contarte salvo las sensaciones que percibo, este vaivén del sol a mediodía o las contradicciones de la claridad? El mar cercano en que me aguardas muestra un cansancio repentino. ¿Escuchas cómo el murmullo de las olas acuna y da cobijo? Un mismo sueño hizo posible antaño mi pasión. Las luces son también modos de penumbra, un agua que aflora como espuma de la transparencia. Traspasado de asombro, asumo el ciclo de las estaciones. Abre la puerta sin llamar, empújela. Sé bienvenido, que por ti la noche sepa volverse cada vez más pura, y que el sopor de agosto te reciba con la humildad de los atardeceres que nada esperan descubrir y avanzan hacia mí paso a paso, sin mirar atrás. Quiero leer también el poema que dediqué a mi último hijo, a mi tercer hijo, pequeñito, a Xavier, que ahora va a cumplir 3 años, el día que nació. Cuando la fotógrafa de la clínica le hizo unas fotos, él salía recién nacido, ya sonriendo, y tenía puesto el body que le puso su madre, que tenía muchos tigres. Y entonces un colega, un amigo, cuando vio la foto, dijo, es que los tigres le hacen cosquillas y le hacen reír. Por eso el 4º tomo se llama Los tigres de agosto, porque él nació en agosto. A ver si encuentro el poema. No sé si este está aquí. Ah, sí, Los tigres de agosto, que se llama así. Que está escrito en primera persona, como si lo escribiera él. Abrí los ojos con sorpresa. No conocía la luz y el agua en que crecí. No se parece al sueño compartible que otros llaman el mar. Nadie me explicó luego que así fuese nacer. En la penumbra dulce y silenciosa que habité antes de hoy, solo escuchaba el eco amortiguado de un latido, el de otro corazón que aún siento como mío. Me estremecí desnudo con la respiración entrecortada del hombre que apoyaba mi cabeza en sus manos, recién salido de la oscuridad.
Yo lo miré asustado sin comprender del todo lo que murmuraban a mi alrededor. Dos mujeres de blanco, a ambos lados del hombre, observaban mi cuerpo y sonreían. Me vistieron después de ropa limpia con dibujos pintados para que no me enfermase el frío de la habitación. Comentaban, me dicen, que eran tigres y me harían reír. Otra mujer más joven, con el rostro cansado, reposaba en el lecho. Me estrechaba en sus brazos, musitando en voz baja: «Bienvenido, hijo mío». Y para terminar, yo leería un poema de la pandemia, que es, digamos, es un... Es que en realidad es un iconotexto, porque se sale de... Que es un, ha salido también. Ha salido ya. Ha salido ya, sí. Lo que pasa es que no tengo todavía los ejemplares. De una escultura de un amigo tuyo. De una escultura. Es que eso fue cuando empezó la pandemia. A mí me pilló en el aeropuerto, me iba a Ginebra. Y tuve que coger el taxi y volver a casa porque empezaba el estado de alarma. Y Jorge Albert también se iba para Ginebra y se tuvo que volver a Montejo. Y él encerrado en Montejo y yo en el apartamento que compartimos, mi mujer y yo, con nuestro hijo en Madrid. Hablamos por teléfono: ¿qué hacemos aquí si no nos dejan salir? Yo he empezado una escultura, digo, bueno, pues mándame lo que estás haciendo y a ver si se me ocurre algo, escribir algo. Y él me iba mandando los bocetos y yo iba escribiendo poemas, hasta que al final salió un libro creo que son 14 poemas, y la escultura se quedó en una sola cosa, pero bocetos había como 14, ¿no? Y bueno, el último, que es el que voy a leer a modo de posfacio, ya está escrito cuando levantaron la alarma y ya pudimos viajar los dos. Y tiene una cita de Paul Celan, que es un poeta que yo admiro mucho, un poco para llevarle la contra, ¿no? En su libro Von Schwelle zu Schwelle, es decir, de umbral en umbral, él tiene una frase que dice, la traducción es la de Munarriz, que hizo una estupenda versión de ese libro: «Mira a tu alrededor, contempla qué vivo está el entorno, en la muerte vivo, dice verdad quien dice sombra». Bueno, yo quería darle la vuelta a eso, y decir, dice verdad quien no dice sombra, sino quien de alguna manera apoya la claridad. Decir la sombra es permitir que hable la propia sombra sin complejo, y no, como quiso Celan, decir con hechos su incómoda verdad. La noche siembra sus pétalos de luz en la ceniza del lenguaje del mundo, cuyo silencio impone una presión insoportable. Mientras, en el envés de cada frase, ajena a la arbitraria impunidad del cielo, una mirada neutra observa con desgana cómo se apaga el día en el crepúsculo. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, como quieras. No hay que cansar al personal con los poemas. No, claro. Gracias. Bueno, tengo que decir que el sueño de Escipión lo presentamos aquí también, pero lo raro que es presentarlo ante una cámara. Yo es que soy analógico de toda la vida, por mucho que me haya adaptado como he podido a la tecnología. Soy de papel y de escribir con lápiz y con goma de borrar. Y no me acostumbro todavía a eso de dar conferencias por Zoom y de presentar ante una cámara. No sé. Desde luego no sé cómo me interesa tanto el cine, porque no sabría ser actor de cine, no sé hablar ante la cámara. Pero bueno. Dar la posibilidad a gente que no se puede acercar o que está lejos. Hay muchos amigos que nos contactan desde Miami o desde Costa Rica o desde Lima, ¿no? Bueno. O sea que, bueno. Está bien. Algo bueno tenía que tener la tecnología, digo yo. Claro que sí. Y además dentro de poco ya vamos a ser otra vez analógicos. Espero. Me gusta venir a las librerías y ver los libros y tocarlas. Claro. No me gusta Amazon. Claro. No. Pues muchas gracias, General Talens. Gracias a vosotras. Ha sido un gran placer escucharte
Y muchas gracias a Antonio Ortega también. Nada, a vosotros. Por estar aquí en la librería Alberti. Y es verdad que esta edición de cátedra, de esta antología, es una buena manera para acercarse a la poesía de General Talens, ¿no? Yo creo que espero, sí, así. Eso espero. Sí, aquí está, desde luego, en la gran colección en Cátedra Letras Hispánicas, que es la gran colección de la literatura... El canon. Sí, es el canon, exactamente, es el canon de la literatura española. Pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que nos han seguido esta tarde. Mañana tendremos a Jacobo Vergareche, que presentará su nuevo libro, editado en Asteroide. Y bueno, pues hasta mañana. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.